¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Fray Julián Herrera de la Orden de Predicadores y en este video vamos a hablar un poco del derecho humano a la vida, así que quédate hasta el final del video. Dios te bendiga. Bueno, frente al tema del derecho a la vida, quiero mencionar que esta reflexión, esta disertación va a girar un poco en torno a el perfil histórico, si se quiere, que se le ha venido dando o que se le debería dar a el asunto del derecho a la vida. Y es que el derecho a la vida por mucho tiempo consistió simplemente en el asunto de dejar vivir. Es decir, lo importante era tener la vida y ya. Sin embargo, prácticamente desde el descubrimiento de América, quizá un poco antes algunos habían hecho la reflexión, pero quiero puntualizar en el descubrimiento de América, nos empezamos a preguntar un poco como humanidad si todas las vidas eran iguales, es decir, si todos los hombres éramos iguales. Una cosa es respetar el derecho a vivir, otra cosa es decir cómo respetar ese derecho. Y a esto Fray Antón de Montesinos, por allá, un poquito más allá del descubrimiento de América, llega y dice la siguiente frase que se hace emblemática en un sermón haciendo un llamado a los españoles de la época. ¿Acaso estos no son hombres? ¿Acaso estos indiecitos, estos indígenas que están aquí alrededor, no son hombres y por ende tenemos la obligación de respetarlos y de amarlos? Y entonces yo hago la pregunta, actualizándola hoy, ¿acaso los pobres, acaso los líderes sociales, acaso aquellos que piensan diferente a lo que yo pienso no son hombres? La dejo ahí. Ahora, luego, con todo ese asunto de la conquista y de los problemas que existían, también toda la escuela de Salamanca, la llamada escuela de Salamanca, empezó a pensar, a reflexionar en torno a todo lo que iba conociendo de América, y en cabeza de Francisco de Vitoria se creó una cosa que se llamó los derechos del hombre, una declaración en la cual se hablaba un poco del asunto de, oiga, somos iguales, necesitamos empezar a respetar unos mínimos, no solamente la vida, sino que hay unos mínimos adicionales. Ahora, luego de eso, casi que contemporáneo a ello, en la Revolución Francesa también se habla de los derechos del hombre. Y se hace la gran declaración y todos debemos ser iguales y libres ante la ley. Iguales ante la ley. No solamente ante Dios, ante la ley. Y en este sentido, ese avance se fue dando, llegaron las repúblicas, llegó la independencia de América, si le podemos llamar independencia, y ese asunto, digamos que vino a generar ciertos grados de respeto por la persona, o al menos eso en el papel. Luego de eso llegaron las guerras mundiales, y las guerras mundiales hicieron que el mundo se diera cuenta que no bastaba con tenerlo en el papel, que había que profundizar un poco más y empezó a reflexionar la humanidad en torno a un concepto que se estaba diluyendo o se había diluido en el tiempo, y es el concepto de la dignidad humana. Y ese concepto de la dignidad humana va a inaugurar luego las repúblicas sociales de derecho, es decir, ya lo importante no es solamente ser iguales ante la ley, lo importante es respetar incluso a los que son diferentes, especialmente a los que son diferentes, especialmente a las minorías, especialmente a aquellos que no piensan como yo. Y debemos brindar algunos derechos y algunas obligaciones del Estado para garantizar esa igualdad. Y entonces la dignidad humana cambia todo frente a las perspectivas de cómo nos cuidamos, de cómo nos relacionamos. Y a nivel internacional, entonces nace la Organización de Naciones Unidas, por allá por el 48, perdón, y a la vez también se hacen declaraciones de los derechos humanos, de los derechos del hombre, de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, bueno, un sinnúmero de avances de cara a generar unos planos de dignificación para todos y para todas. Un plano de dignidad en el que tú y yo quepamos en el mismo sitio, así no pensemos, así no actuemos igual, así no creamos en lo mismo. Un asunto a construir, si se quiere, a pensar en una utopía bella en la cual todos los seres humanos quepamos.
Una utopía que en últimas no está tan lejana a la utopía que nos propuso Jesús de ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí quiero sumarle que en Colombia, puntualmente, fue la Constitución del 91 la que da ese gran cambio, la que genera en Colombia la lectura o la nueva lectura de todos los derechos y de todo el ordenamiento jurídico y de todas las relaciones en torno a la dignidad humana. Hay todo un cambio, toda una apuesta principalística por la dignidad. Sin embargo, este video no lo hago solo para recordar ese asunto, que sigue vigente y que hoy en día debemos seguir luchando por ello, sino también porque según el informe de Basta Ya, entre 1985 y 2011 hubo en Colombia 220.000 muertes en el marco del conflicto armado, independientemente de quién haya muerto, de todos los bandos, de todas las creencias y de las no creencias, si se quiere así, hombres, mujeres, niños, todos, 220.000 muertos. En más de 1982 masacres, solamente de esas 1982 masacres hubo 11.751 muertos entre 1985 y 2011. Y uno diría, bueno, pero ya se firmó la paz, y quien vive de pronto fuera del país, quien no es colombiano, se dio cuenta que existió la firma del acuerdo de paz y que tenemos el Nobel de Paz, y bueno, se dieron avances, pero no ha cesado la guerra, no ha cesado la violencia. Tenemos, según Indepaz, que es una ONG de más de 30 años que ha seguido todo el proceso del conflicto en Colombia, 205 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va del 2020, 205. Y más de 51 masacres en lo que va del año a la fecha en la que grabo el video. Ojalá esta cifra parara ya. Esos 205 líderes inician con Carlos Andrés Cárdenas el 2 de enero de este año. Y va, al menos en el listado, a cuando grabo este video, hasta Juan Pablo Pardo, 3 de septiembre de este año. El primero, Carlos Andrés, un líder sindical. El segundo, o el último de la lista, el muerto número 205, Juan Pablo, era un líder indígena, si no estoy mal, en la zona del Cauca. Y todo esto nos tiene que mover y todo esto nos tiene que doler. Y aquí viene como la conclusión de todo esto, y son 3 cosas. Primero, existe una reflexión jurídica, teórica, abstracta que se ha venido dando, pero que tiene que realizarse, tiene que llevarse a la práctica. Y esa llevada a la práctica nos compete a ti y a mí, en la vida diaria. Segundo, existen unos asuntos que están sucediendo en Colombia, y entiendo que también en parte de Latinoamérica, aunque no tengo los datos, de líderes sociales, de muertes a causa de diferentes grupos que no quieren que pensemos diferente a ellos. Y esto, segundo, ¿por qué? Porque esa existencia no puede volvérsenos parte de la normalidad, tiene que seguirse reprochando, no puede volverse normal que maten a alguien, independientemente de quién sea. Tercero, y muy importante, tenemos efectivamente, como dijimos en el primer punto, un derecho a la vida, tenemos toda una reflexión, y querrámoslo o no, hemos corrido con la fortuna de no ser víctimas directas. Si alguno es víctima directa, excúseme por haber generalizado en la frase anterior, pero posiblemente muchos de los que me estén viendo no son víctimas directas, o al menos si han sido víctimas del conflicto, ustedes mismos tienen en este momento el derecho a la vida, y bien o mal ahí lo están ejerciendo, pero no se puede quedar simplemente en el hecho de vivir, sino también debería objetivarse en el asunto de ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Cómo vivo? Y empezar a pensar un poco más allá de lo que nos propone el día a día, empezar a pensar un poco en, oye, ¿yo cómo dignifico a los demás? ¿Yo cómo hago para que a través de mi vida se dignifiquen otros?
Así que quiero dejarte esta reflexión hasta ahí con esos 3 puntos. Primero, debemos luchar todos porque ese derecho a la vida se haga realizable para todos. Segundo, no se puede hacer normal la muerte violenta. Y tercero, nuestra vida debe darse por los demás para que valga la pena. Dios los bendiga. No olviden que les dejo aquí un videito que de pronto les sirve para continuar con otras reflexiones y aquí el botón para que se suscriban al canal. Dios los bendiga.